El elegido es una novela, como tú has señalado, es un relato histórico que está basado en varios hechos, varias tendencias de lo que ha pasado en toda la convulsionada era de 1700. Felizmente ahora los estudios digamos que está desarrollándose a nivel de la etnohistoria, de la lingüística, los nuevos enfoques que hay para conocer nuestra realidad territorial, histórica, etcétera, los nuevos paradigmas, las nuevas visiones de la ciencia, etcétera, han enriquecido tremendamente ahora la visión de los escritores. Creo que en las últimas, digamos, en los últimos años hay una importante generación de escritores en el continente latinoamericano que ha empezado a tener una visión distinta, un enfoque distinto y una construcción de su literatura de manera distinta. Como he señalado, ahora hay visiones diversas, producto del debate en el mundo académico, en el mundo histórico y en la propia literatura. De tal forma que una de las características del elegido es que su narrativa, la construcción de su trama, de sus personajes, rescatan los hechos reales, pero también narran, describen aquellos acontecimientos cuyas tendencias a través del estudio se puede configurar y se puede entender. De repente esa es la gran ventaja que tienen las narraciones históricas respecto a los libros académicos de historia. Mientras que la historia te exige evidencias, muestras, verificaciones, constataciones, el relato histórico toma puntos reales, los recrea, los reinterpreta, los reenfoca y puede en todo caso construir una narrativa que pueda ser mucho más sólida, más completa y que puede generar una nueva visión de los contextos. Creo que esa es, en todo caso, una primera experiencia que recoge este libro. ¿Por qué? Porque el año 1700 y en particular a partir de 1777, los famosos 7, en el mundo, en el continente latinoamericano, había un debate importante en la religión, en la política, en el Estado, etcétera. Era un escenario muy convulso, muy contradictorio, pero también fue el siglo donde empezaron a desarrollarse de manera más directa, más objetiva, las tendencias libertarias, la decisión de las poblaciones andinas. Tal vez en esto voy a discrepar con algunos. No me gusta la categoría de indígena. Nosotros somos andinos. Creo que el concepto del Ande representa de mejor forma a quienes habitamos en esta parte del territorio. Y en ese sentido, las poblaciones andinas empiezan a despertar porque llegan ideas, empiezan a debatirse cosas, tanto en la política de lo que pasaba en el centro de la colonia, la crisis que había en la gestión en España, la crisis en el virreinato y una emergencia de los sectores, de las poblaciones, en todo caso de todo este continente. De acuerdo a los historiadores, más o menos en 1700 para adelante, hasta la revolución de Tupac Amaru, más o menos ha habido cerca de 300 levantamientos, de los cuales por lo menos cerca de 200 han tenido un significado real que han marcado la pauta. Tal vez el hecho más simbólico sea la revolución de Amaru. Sin embargo, ese fue un producto, un proceso
no fue un hecho singular. Este es el segundo concepto que ha empezado a discutir, ¿no? En la propia, no son hechos aislados, es un proceso mayor, digamos, es la maduración y acumulación de procesos políticos, religiosos, míticos, etcétera. Y entonces llega a conjugarse, esto es una era de las revoluciones, de las transformaciones que han asolado en todo el trapecio andino, no solo en la parte superperuana, sino que llega hasta la Argentina actualmente, a Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, etcétera, etcétera. De tal forma que este relato recoge ese espíritu, no recoge una visión parcial, una visión unilateral, porque a veces cuando se escriben los relatos históricos, hay una marcada tendencia a singularizar como si fuera un hecho, digamos, fortuito o un hecho exclusivamente único que se diferencia del conjunto. Yo creo que cada movimiento, cada hecho tiene su riqueza, tiene su característica. Sin embargo, está en una tendencia, en un marco. Imagínate, estimados amigos, 1777 era un año fatídico para los cristianos, para los que creen en el mesianismo, el discurso mesiánico, el final del mundo. Ellos creían cabalísticamente que ese año iba a ser el final del mundo, por consiguiente, hay una discusión subterránea en la religión, no de manera abierta, porque lógicamente las autoridades religiosas no iban a permitir eso, pero empieza a hablarse, ¿no? Del año 1777 como el final del mundo y por consiguiente mucha gente en su reflexión considera que hay que cambiar algunas cosas y se gestan movimientos subterráneos, ¿no? A lo largo de todo el país. No es casual que en 1777, por ejemplo, ¿no? Haya una gran rebelión que fue sofocado rápidamente en todo lo que significa el Valle Sagrado. Estamos hablando de Maras, de Yucay, de lo que ahora es Urubamba. Hubo una rebelión. Y se hablaba, mientras que los cristianos hablaban del 77 como el final del mundo o la llegada del Mesías, otros, desde una interpretación más andina, hablaban del retorno del Tahuantinsuyo, el retorno del Inca, el retorno del bien perdido. Empezó a hablarse de manera fuerte, digamos, políticamente, filosóficamente, una explicación, no pues académica, estoy hablando en el sentido común de la gente, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, en la rebelión de 1777 en el Valle Sagrado, se habla de regreso de un Inca, ¿no? Y se apresa a los principales dirigentes de esa rebelión, no solo gente que venía de una raíz andina, sino tahuantinsuyana, sino también incluso criollos. Pero ustedes dirán cómo poblaciones distantes de Cusco podían tener un pensamiento de esa naturaleza. No nos olvidemos otro hecho que a veces no la tomamos en consideración. Digamos, las familias más importantes de lo que fue la estructura del poder del Tahuantinsuyo, del incanato, los Aylus que resistieron el embate de la colonia, no fueron favorecidos con tierras cercanas al Valle del Cusco, no.
fueron postergadas, fueron marginadas, fueron reubicados, los sacaron a la periferia. Y entonces muchos de los ayllus, de las panacas, que todavía venían, ¿no es cierto?, del incanato, ya no vivían en el centro del poder, que era el Cusco, sino vivían en las provincias, ¿no? Por eso que en Maras, Yucay, Urubamba, Ollantaytambo, toda esa zona, habían ayllus que habían pertenecido a las panacas que representaban el poder incásico. Y lógicamente, esa relación subsiste y esa relación se desarrolla, porque ellos, en el hilo de la continuidad de su vida, empiezan a recrear sus mitos, empiezan a recrear sus tradiciones, empiezan a recrear sus costumbres, sus danzas, sus comidas, su agricultura, porque la recreación de la vida es un tema constante, permanente, ¿no? Y en consecuencia, esos hábitos, ese sentido común de la vida, hacía de que haya una relación filial en el conjunto del Valle Sagrado. Ya en términos, digamos, de ciclos históricos, para los cusqueños de entonces, para los coscorunas de entonces, el asesinato de Atahualpa no tuvo, digamos, una catalización que mucha gente podría haber considerado. Claro, que habiendo, digamos, una guerra, una disputa interna en el Tahuantinsuyo, la muerte de Atahualpa fue mirado desde la lejanía. No sintieron los coscorunas de entonces de manera cercana la muerte de Atahualpa. Fueron informados, conocían, pero una cosa es que tú veas el martirologio de manera directa y otra cosa es que tú veas y conozcas las cosas a través de segundos y de terceros. ¿Cuál fue el punto catalizador que empezó a cambiar sustancialmente el concepto de que la llegada de los españoles no era una llegada de bienvenida y de buenas costumbres y de buenos usos? Fue el asesinato del joven Tupac Amaru, de lo que se llama Tupac Amaru I. Miren, era un casi adolescente, era un joven que fue apresado con engaños. Ya desde entonces empezaron a descubrirse que la iglesia jugaba un rol no solo religioso, sino que era una especie de aparato de inteligencia que socavaba no solo el poder, digamos, de los coscorunas, sino que recababa información a partir de su concepto de religión, información privilegiada que a veces los nuevos cristianos convertidos, producto de esa dependencia a la religión, hacían algunas informaciones y los curas, como todo aparato de sistema de información del poder, lejos de guardar, como dice su código, la confesión, terminaron siendo un aparato de inteligencia y fueron a través de eso, de la espada y de la cruz, que lograron capturar a Tupac Amaru primero. Fue presentado de manera humillante, de manera desgarradora, cuando entró al Jaucaipata, a la plaza mayor del Cusco, ¿no? Con una cadena arrastrada por un caballo. Era la ignominia más terrible. Y la población circundante que fue convocada a esa presentación, como dicen los propios cronistas, pegaron un grito tan desesperado y tan doloroso que marcó la catalización del concepto.
Ese hecho cambió el cerebro, el imaginario, el conjunto subjetivo de las personas. Empezaron a entender que no estaban contra personas normales como ellos, sino estaban contra seres que violaban todo el concepto de lo que era el trato normal y común de las personas. Tanto es así el dolor que Tupac Amaru, a sus escasos años, como joven que era, tuvo que pararse en el estrado, en el cadalso, para pedir que se calmaran las muchedumbres. Y ahí lanzó un discurso profético y dijo que había un abuso de parte de quienes iban a matarlo de manera injusta. Ese fue el mensaje claro y rotundo. Es decir, hubo un zanjamiento, más la forma cruenta, brutal en que fue asesinado, tanto es así que muchas de las congregaciones religiosas no quisieron volver a prestar, por ejemplo, sus instrumentos religiosos para ese tipo de hechos, porque sentían tan brutal era que ellos mismos se sentían acongojados y no podían explicar una gesta tan brutal y tan feroz como este. Pero ese fue el tema catalizador, el hecho catalizador que cambió las cosas. Por eso es que a partir de ese asesinato empiezan a configurarse rebeliones de manera permanente. Yo tampoco comparto con esa tesis de que hablan de los pueblos derrotados. No, no hay literatura de los derrotados. La literatura, como toda construcción humana, también es una construcción en disputa. No es una construcción lineal, no. Y entonces, ¿qué ocurre? Empezaron a darse las rebeliones, los argumentos psicológicos, políticos, religiosos. Y otro joven como él, que era Bernardo Pumayali Tamboaxo, porque también ese es el nombre correcto, ¿cierto? A nosotros nos hacen poner a veces como Bernardo Tamboaxo Pumayali, ¿no es cierto? Cuando su nombre real es Bernardo Pumayali Tamboaxo, es al revés. De tal forma que ese joven, también de manera temprana, como los jóvenes de su generación, cuando llega al colegio que regentan los jesuitas y luego los dominicos, otro tiempo, cuando llegan al colegio San Borja, que era el colegio para los hijos de las familias que venían del incanato, empiezan a conversar, empiezan a construir, empiezan a elaborar, a reelaborar sus propios conceptos. Y entonces comienzan a entender que cómo era posible que, por ejemplo, una sociedad que había resuelto el tema productivo, el tema del trabajo, podía tener ahora sus muchedumbres abandonadas al borde de la miseria y de la hambruna. Cuando sus tradiciones, cuando sus relatos de sus abuelos y de su familia señalaban que en otros tiempos, ¿no es cierto?, la alimentación llegaba al conjunto de las personas. Empiezan a ¿qué hacen? Que empiecen a conversar ellos en otro concepto, en otra visión, ¿no? Y a partir de eso empiezan a trabajar, a organizarse. Claro, no es un sistema organizativo como actualmente
en nuestros tiempos. Imagínense que tenían detrás de ellos a la iglesia, tenían al ejército, tenían al poder y también a las propias familias de traidores, ¿no? De las panacas coloniales y de las panacas que habían vendido sus intereses de la nación al virreinato. Tenían que trabajar en ese contexto tan difícil. Mucha gente a veces, cuando narra la historia, cree que las cosas pues son como en este mundo, sencillas, tan lineales. No, no. Y otro elemento que empieza a tener un rol importante, ¿qué cosa es? El libro que empieza a llegar, ¿de quién? De Garcilaso. Y se dan todos esos procesos de recreación de sus visiones, de sus conceptos, de sus hábitos. Y a partir de eso empiezan a entender que es necesario el cambio. Y a partir de eso empiezan a entender que tienen que pelear en distintos planos, en el plano legal, en el plano jurídico, en el plano económico. Tienen que dar una batalla en el plano de la seguridad, en el propio plano militar. Una revolución no es pues un contexto teórico, como mucha gente cree que es un proceso revolucionario. No. En eso radica la riqueza de todo este proceso que está ligado también a la revolución de Túpac Amaru, porque algunos historiadores han pretendido también singularizar, ¿no? Los levantamientos que hubo en Maras, en Yucay, en Pisac, en el Cusco con los plateros, también durante el año 79 y 1780, como si fueran hechos ajenos, ¿no? Como si fueran hechos distintos, distantes, independientes, a veces hasta contradictorios con el proceso de Túpac Amaru. No, fue parte de ese contexto. Y como toda revolución verdadera, cuando se va a la lucha, o ganas, o puede ser derrotado. Y entonces, miren, el arte que ellos pusieron, y eso está en los libros, en el libro señalado, por ejemplo, ¿cómo das tú la batalla de las ideas? Pónganse nada más en la imaginación. A ver, coloquen, si ahora colocar afiches en el siglo XX y en el siglo XXI, cuando una población sale a protestar y coloca un afiche de una huelga, ¿no es cierto? Ahora se habla incluso de la criminalización de la protesta. Pónganse pues en el caso de 1780. Ustedes saben lo que significa la tremenda dificultad que es hacer esos afiches, esos bandos, como le llamaban ellos, escribirlos, pegarlos en los locales públicos. Solo eso podían hacer personas bien organizadas y muy conscientes. Y son familias que tenían que hacer ese trabajo en el Cusco y otros tenían que hacer en la provincia, luego traer eso para pegarlos en la puerta de las iglesias. Porque no nos olvidemos que todo ese proceso que hubo también en Arequipa, en Puno, en La Paz, durante todo ese contexto, la batalla de las ideas, la batalla de la rebelión, digamos, de la palabra, se daban en los bandos, que felizmente han sido recogidos en muchos de los trabajos de los historiadores. Todo eso han hecho, ¿no es cierto?, los plateros y Bernardo Pumayali Tamboaxo. Y ahí jugaron un rol importante también las mujeres, porque a veces también en la historia oficial se desconoce el rol de las mujeres y de los jóvenes. Este libro es una reivindicación a ellos, es una reivindicación del rol de los jóvenes y el rol de las mujeres. La visión de la rebelión del contexto. Porque, a ver, ¿cómo se explican ustedes que criollos
que tenían recursos económicos como eran los plateros, que tranquilamente podían dedicar su vida a la tranquilidad y a la vejez, se embarcan en un compromiso revolucionario de esta naturaleza. Es pues un tema de conciencia, no es un tema, como muchos escritores y muchos historiadores dicen, no, es que ellos se rebelaron porque les subieron los impuestos. A diario nos suben los impuestos en el Perú, pero nadie se rebela. Para rebelarse tiene que haber un estadio, un momento, una circunstancia de conciencia. Y entonces hay una batalla económica, por supuesto, hay una batalla de las ideas, una batalla religiosa, porque también es cierto, tal como había curas traidores, curas espías, también habían religiosos que estaban ligados con la lucha independentista. Tal como había familias, ¿no es cierto?, del incanato que han dado su vida por liberar este país, también había panacas y hay los traidores, como en cualquier guerra. Eso está recogido acá. Porque también un cuarto punto de este libro es que hay que desmitificar las cosas. El mito es una cosa bonita, ¿cierto? El mito a veces es una explicación muy popular que se dan de algunos hechos que no pueden ser explicados a partir de la racionalidad. Pero el mito también, cuando solo se queda en el mito y habiendo ahora mayores enfoques para poder desarrollar, ¿qué ocurre? Pueden quedarse ahí. Por eso es que también el rol de ahora de la escritura es desmitificar las cosas. No se trata de hablar en términos generales. Bernardo Pumayali Tambo Waxo y los plateros de entonces, los revolucionarios de entonces, no eran seres mitológicos, no, eran seres humanos de carne y hueso, con sus virtudes, sus grandezas y también con sus deficiencias. Imagínate que Bernardo fue traicionado por su cuñado, por el marido de su hermano. Teóricamente mucha gente podría creer que la familia está pues incorporada al 100%, pero eso no ocurre, eso ocurre en la teoría, en la vida no. ¿Quién fue el que lo entregó a Bernardo? Fue su cuñado, cuando todo el mundo podía haber creído que era de manera distinta, podía haber sido otra. Y entonces ese libro recoge. Y un quinto aspecto, este libro está escrito desde el pensamiento andino. No es una escritura desde el eurocentrismo, no. Es una escritura desde los Andes, desde el pensamiento andino, desde la tradición andina. Y por eso es que también este libro tiene otro hecho. Recoge poesía, recoge palabras, recoge nombres, recoge territorios, pueblos con sus verdaderos nombres, sus nombres en quechua, o si están en puquina, o si están en aymara. Porque esa es otra riqueza que recién nuestra historia está empezando a incorporar en el debate. El rol del idioma. ¿Por qué? Porque una palabra de un determinado quechua refleja todo eso. Ese es más o menos, Juvenal, estimados amigos, en términos globales, lo que recoge y lo que tiene de aporte, de algo de este aporte, este libro. Gracias. Bien, Jesús, has hecho toda una exposición excepcional y nos ha quedado muy claro algunos aspectos y pasajes históricos que muchas personas, jóvenes, incluso personas adultas, no han podido catalizar exactamente este proceso. Algo que siempre me han preguntado, porque ya vamos pronto a publicar una quinta edición de tu libro, es que varios de tus capítulos empiezas con pensamientos, frases quechuas. Y en algún momento he podido explicarlo, pero creo que es oportuno que tú puedas explicar la razón por la cual empiezas tus capítulos con
con pensamientos quechuas que pertenecen pues me parece, a esto que fue traducido por el señor Odilon, creo que es, si mal no me equivoco, Odi González. Odi González. Siempre me consultaron de ello, por favor, Jesús. Mira, hay una famosa poesía, una especie de oda que se escribe al Apu Inca Atahualpa, ¿no? Más o menos por el año 1533. O sea, apenas unos meses después del asesinato de Atahualpa en Cajamarca, empieza a circular en el Valle Sagrado y en el Cusco una famosa elegía, la elegía al Apu Inca Atahualpa. Eso fue recopilado en el Cusco, fue traducido en una primera etapa por José María Arguedas al castellano, porque es una trabajado, también ya contemporizado por nuestro hermano cusqueño también, que es Odi González. Digamos, esta elegía es una especie de ideario, es una especie de síntesis del pensamiento andino que responde a ese terremoto que significa el asesinato de Atahualpa. Y luego, cuando ya ocurre el otro asesinato de Tupac Amaru en 1572, ¿no? Esa elegía que circulaba de manera clandestina, ¿no? Empieza a ser difundida de manera más abierta porque recoge en ese quechua. Voy a leer solo la entrada, ¿no? Me gustaría, estaría. Dice, Imakuy chinkay anakuychi sayarim, Coscoaucampaj, Millayhuachi y Illariman, Tucuyimapin Sejerachichi Takacamun. ¿Qué cosa significa? Mire, ¿qué arco iris nefasto es este negro arco iris que se encima? Un resplandor horrendo amaneció para hostigar al Cusco. Granizada incontenible arremete contra todo. Miren, esta es una pequeña estrofa de lo que fue esta tremenda elegía. Yo he incorporado esa elegía porque es el primer programa de rebelión, es la síntesis del pensamiento andino para enfrentarse al terremoto que significó la presencia de la colonia y del virreinato. Entonces, este libro también, si tiene algún otro mérito, es que está escrito en castellano, pero recoge muchas experiencias, muchos nombres, muchos relatos, muchas costumbres en quechua, porque, como te he señalado en alguna ocasión, yo soy un hombre del Ande, hablo el quechua, escribo en el quechua, y entonces una forma también de recuperar nuestra identidad es recuperar nuestro idioma. Y creo que en ese sentido tiene algún mérito, algún valor en ese terreno cuenal. Claro que sí, Jesús. Y adicionalmente de que en la propia obra se lanzan pues algunas posibilidades como el hecho de que sugieres que aparte de lo que has señalado en el sentido de que todo ha sido concatenado, todos estos levantamientos han tenido que ver unos con otros, la posibilidad también de que Bernardo Tambovaso pudiera haberse conocido con Tupac Amaru en el colegio de caciques y que siendo muy jóvenes pudieran haber estado pensando y planificando todo este levantamiento en un futuro. Cosa que ningún autora ni escritor se ha aproximado y sin embargo, después de la lectura de tu libro, he venido recibiendo comentarios en que esa probabilidad es que sea más que probabilidad, casi una certeza. Ha sido un alcance histórico el que tú has logrado con este libro, ¿no? Mira, Adicionalmente, Juvenal, mira, cuando se diseña la estrategia militar de Tupac Amaru, Tupac Amaru abre tres frentes. El primero, que es el frente, digamos,
de lo que significa la zona Coya. El segundo frente es Paucartambo, Valle Sagrado, y el tercer frente es el que viene al Cusco. No es que Tupac Amaru fue un improvisado de eso, no. Claro. Y entonces es probable que le asignan el frente que tiene que venir de Paucartambo al Valle Sagrado, porque sabe que hay un trabajo preparado, hay un trabajo anticipado, solo que el apresamiento y el ajusticiamiento de los plateros y de Bernardo Umayali precipita. Y hay varios historiadores que señalan que fue muy doloroso para Tupac Amaru cuando se enteró que fue asesinado, que fueron colgados, descuartizados también Bernardo y sus compañeros de lucha. Imagínate, en los días en que estaba empezando la revolución en Tinta, justo estaban asesinando a Bernardo. Qué ironía de la vida, ¿no? Sí, pues. Pero también, ¿qué cosa nos señala eso? Continuidad. No es que Bernardo fue un ave que apareció por ahí, no, no, no. Fue en el marco de un proceso, y creo que una cosa final, con esto termino también, Juvenal, creo que estamos contra el tiempo. Una de las tareas que tienen los escritores y también, por supuesto, los historiadores, es que tienen que recoger esas experiencias, esas riquezas de las provincias, de los pueblos, que de verdad también con sus historias pequeñas contribuyen a la gran historia del país, ¿no? Creo que en ese sentido el mérito, si tiene algo este libro, es recuperar la gesta de Bernardo, la gesta de los mártires del Valle Sagrado, de las rebeliones que hubo ahí, de las matanzas que hubo después, ¿no? Fue producto, y creo que en ese sentido hay muchas cosas que hacer. Esta es una recuperación también del rol de los jóvenes, ¿no? En la lucha anticolonial que hubo por entonces, y creo que también están saliendo otros trabajos de otros escritores sobre el rol de las mujeres, la nueva visión que también tiene que haber sobre esto. Hay un gran debate incluso en eso, Juvenal. Mucha gente que tiene un pensamiento militar o un pensamiento o una estructura militar occidental no cree que Tupac Amaru, que Bernardo eran unos rebeldes. No, Sí. pues, tenían un programa revolucionario. Hay cosas que a veces de manera subterránea, sofisticada, la oculta. ¿Quién ha sido el primero que ha libertado a los negros? Ha sido Tupac Amaru, no ha sido Ramón Castilla. ¿Quién es el que habla de la plurinacionalidad cuando habla que tiene que ver, ¿no es cierto?, gente originaria, criollos? ¿Quiénes hablan de esa alianza estratégica? Tupac Amaru. Bernardo se alía con criollos, con sacerdotes, con una visión de lo que ahora hablamos todas las sangres. Entonces, no es que la vida de la actualidad estamos descubriendo, no, no. Ha habido toda una tradición, porque esa ha sido la historia, ¿no? Y lógicamente la propia visión religiosa, ¿no? Que hasta el día de hoy subsiste. Cuando nosotros los andinos vamos, por ejemplo, a la Catedral del Cusco, nosotros vamos a hablar con el Señor de los temblores, vamos a quejarnos, vamos a pedirle. No nos postramos, no nos subyugamos. Nuestra religión es distinta. Nuestra religión, siendo cristiana, por ejemplo, es de diálogo, ¿no? No es una religión, ¿no?, que te genere pues derrota, sumisión, como es el enfoque de la religión occidental. Entonces, imagínate, todas esas y muchas cosas hay acá de lo que ha sido las costumbres de esa época, como era, por ejemplo, las ceremonias de agradecimiento a la tierra, las ceremonias que había para que los jóvenes empiecen a asumir sus roles, sus responsabilidades ciudadanas, sus formaciones políticas, sus formaciones filosóficas, todo eso, ¿no?
Tiene efectivamente, todo eso y un poco más. claro, efectivamente, incluso hay procesos de iniciación para emprender una gesta como la que emprendió también Bernardo Tambovaso. Jesús, como has dicho, lastimosamente los minutos nos han ido ganando. Contigo habría mucho más que hablar. Hay tantas preguntas que quedan en el aire, pero básicamente en el libro están prácticamente expuestas y de verdad es una gran contribución a la formación integral, al conocimiento de lo que ha sucedido en nuestros pueblos del Ande. Gracias, Jesús, gracias por toda esta gentileza que has tenido en hacernos una exposición muy amplia en cuanto a tu trabajo. Gracias. Un cordial abrazo a la Feria Internacional. Estaremos siempre a su disposición. Creo que hay que abrir, y te felicito también a ti, Juvenal, por el esfuerzo que hace tu editorial, por también trabajar lo que significa la literatura desde los Andes. No se trata de ponerse un poncho o ponerse un gorro andino. Eso es disfrazarse, ¿no? Nosotros no necesitamos disfrazar, nosotros somos. Y creo que en ese sentido el compromiso que tiene tu editora creo que es importante. Ya sé que hay otros también que están entrando a ese mundo y hay que darles todo el apoyo y toda la consideración del caso. Gracias, Juvenal. Gracias, amigos de la feria. Un abrazo y como decimos todos los andinos, Tupananchiscama.